El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Un día Jesús salió de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca donde se sentó, mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: Una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto porque la tierra no era gruesa, pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto, unos 100 por uno, otros 70 y otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Después se le acercaron sus discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y nadará en la abundancia, pero al que tiene poco, aun eso poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice: oirán una y otra vez y no entenderán, mirarán y volverán a mirar, pero no verán, porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y tapa sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón, porque no quieren convertirse, ni que yo los salve. Pero dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearán ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Escuchen pues ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significa los granos que cayeron a lo largo del camino. Lo sembrado sobre terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría, pero como es inconstante, no la deja echar raíces y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre los espinos representa aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas la sofocan y queda sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto, unos el 100 por uno, otros el 70 y otros el 30. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. En la liturgia de este día se nos habla de la palabra. Y hay palabra humana y hay palabra divina. Empiezo por la eficacia de la palabra humana. Hay palabras que conmueven, incitan, sublevan, seducen, consuelan, animan. Porque la palabra no solo es una expresión o un signo para comunicarse o comunicar información sobre esto o aquello, porque es también una fuerza
o un vehículo de energía. Y así vemos que la propaganda y la publicidad nos hacen comprar y consumir incluso aquello que no necesitamos en absoluto, pero que alguien necesita vender. Aquí tenemos una prueba cotidiana de cómo puede abusarse de la palabra, degradándola, sirviéndose de ella mecánicamente, como si de un estímulo se tratara. En cuyo caso lo que importa no es la calidad del mensaje que se emite, sino el modo de presentarlo de forma más atrayente y más reiterativa. Y es aquí donde tenemos continuamente los abusos hacia la eficacia de la palabra. Lo utilizamos inapropiadamente. La palabra humana puede y debe usarse para liberar al hombre, para sacarlo de su aislamiento, para comunicarse en profundidad, para entrar en comunión y en auténtica convivencia. Pero esto no siempre es así, ni mucho menos en una sociedad como la nuestra, en donde la persona se pierde en las masas y en el anonimato de las grandes ciudades. Se dice que somos un pueblo actualmente demasiado tecnificado y comunicado, pero comunicado no desde la eficacia de la palabra humana, sino comunicado con palabras que sublevan, seducen y destruyen. Estamos utilizando mal esta palabra como gracia que Dios nos dio para entrar en comunicación con los demás. Y ahorita lo vemos, una palabra, toda la potencia que tiene para poder consolar, animar o destruir. Con una sola persona que suba un mensaje y utilice mal su palabra, todo el caos que puede provocar, porque la persona que escucha al interlocutor no sabe hacer un discernimiento de lo que el otro mecánicamente quiere estimular en cada persona. Y si tenemos tantos conflictos, tantos temores, es porque la palabra ha sido mal utilizada. La gran dificultad para un cristiano es creer en la eficacia de la palabra de Dios. Y hemos visto que la palabra humana está ahí, mal o bien utilizada, nosotros la manejamos a capricho. Pero ahora delante de la palabra de Dios, en primera instancia, dificultad de nuestra parte en creer en ella. Creer en la realización incontenible del reino, de la salvación de Dios, a pesar de la impresión de que nada cambia, de que las cosas van de mal en peor. Porque a pesar de estas circunstancias, nosotros como cristianos tenemos que creer en esta eficacia de la palabra de Dios. A veces se llega a tener la impresión de comulgar con ruedas de molino en los pies, como le sucedió a un hombre que le dijeron, ahí va pasando Jesús, abrió la ventana y luego de mirar se limitó a decir, no veo que nada haya cambiado. Y esta es la actitud nuestra. Nos dicen, pide esto, lo otro, cree en Jesús, en su palabra y su palabra te dará lo que tanto necesitas. La persona abre la ventana, mira hacia afuera, ve que todo sigue igual y por eso desconfía de la palabra. Por la forma de concebirla, por la forma de entrar en comunión con esta palabra divina. Es la tentación de los hijos de Dios bajo la experiencia aplastante de estas situaciones. Y hoy Jesús nos invita a tener fe en la eficacia de la palabra de Dios. Isaías, en el texto que hemos escuchado, compara la palabra de Dios con el agua de lluvia que no cae en vano sobre los campos, sino que los fecunda para que den pan al sembrador. Y Jesús nos dice que es como una semilla pequeña e insignificante en apariencia, como un grano de mostaza o de trigo, pero llena de vida y cargada de promesas. Cierto es que el hombre se salva por la fe en Jesucristo y por lo tanto necesita que le anuncien el Evangelio o la palabra de Dios. Pero este anuncio, lejos de determinar al oyente y quitarle la responsabilidad,
lo que hace es constituirlo en libertad y en responsabilidad. En libertad para ser libre o para no serlo. En responsabilidad para creer o no creer. Por eso la predicación del Evangelio es como un juicio y aún como la anticipación del juicio final. El que cree se salva. El que no cree y se opone a la palabra de Dios ya está condenado. Por eso la eficacia de la palabra de Dios no va a depender de la repetición mecánica en los labios de nosotros los hombres, pues no actúa como se supone con fórmulas mágicas. Por ende, lo que decíamos, aquel hombre que le dicen, va pasando Jesús, abre la ventana y ve que todo es igual, y dice entonces, no es cierto. Porque esta palabra nosotros la anunciamos no como nuestra palabra, sino como lo que es palabra de Dios, y no la recibimos creyendo que va a ser una fórmula mágica de transformación en mi vida, sino que esa palabra, que es el grano que Jesús manifiesta, en sí misma contiene todo un potencial. La palabra de Dios es eficaz porque trata de una promesa, la promesa de aquel que es poderoso para hacer lo que promete y fiel para cumplirlo. Porque en última instancia es palabra de Dios y no de nosotros. Por eso Dios, al dirigirnos su palabra, nos dignifica y nos carga y a la vez nos responsabiliza. Nos considera tal y como nos ha creado a su imagen y semejanza, capaces de responder y llamados a responder a su palabra. Y es ahí donde la palabra de Dios es eficaz, porque el Señor habla, el Señor se comunica con nosotros, pero somos nosotros los que tenemos en libertad dar respuesta a Él. Por eso la palabra nos hace libres y nos hace responsables. Si Dios hubiera querido salvarnos sin nosotros, sin que nosotros nos hubiéramos enterado en absoluto y sin contar con nuestra libre respuesta a su iniciativa, no tendría por qué habernos dirigido su palabra. Solo un acto de lo que Él hubiera querido y la cosa se hubiera realizado. Sin embargo, Dios habla, irrumpe para que el hombre se mueva, y moviéndose el hombre, entonces las cosas empiecen a ser transformadas. Pero esto no ha sido así. La palabra de Dios se ha hecho carne y ha sido plantada en medio de nosotros. La palabra de Dios ha salido de Él y no ha de volver hacia Él sin haber fecundado toda la tierra. Pero a pesar de las dificultades de la siembra, a pesar de esta forma de nosotros captar, recibir la palabra, Jesús nos dice que habrá cosecha. ¿Qué quiere decirnos con esto Jesús? Que es la última semilla, la que cayó en tierra prodigiosa, en tierra abundante, tierra bien dispuesta, preparada. No porque la tierra la hiciera fructificar, sino porque la semilla en sí misma, la palabra en sí misma tiene todo el potencial, y por eso, aunque la tierra no esté dispuesta, por ser semilla, dará su cosecha. Lo creamos o no lo creamos. Este es el sentido de su parábola, pronunciada en unos momentos críticos de su propia vida pública, cuando la gente parecía no hacerle caso al Maestro. Por eso Pablo nos dijo en la segunda lectura que los trabajos de ahora no pesan, lo que la gloria un día nos descubrirá. Esto es pasajero, pero lo que allende en aquella realidad, lo que la palabra nos promete, será esa gloria, será esa manifestación maravillosa, será ese encuentro total, será ese diálogo profundo con aquel que nos ha creado por amor. Por eso Isaías nos ha recordado que Dios no habla en vano. Nos ha hablado en su Hijo Jesucristo para que nosotros, al escucharlo, cumpliéramos con lo que Él nos decía. Podemos y debemos creer
Podemos y debemos sembrar con lágrimas porque un día otros van a cosechar con alegría. Nosotros no hay que cansarnos en hablar a tiempo y destiempo de la bondad del Señor, de la eficacia de su palabra. Que nuestra forma de comunicarnos con los demás traiga siempre un mensaje de salvación, un mensaje que conforte, un mensaje que dignifique, un mensaje que nos haga salir de estas situaciones y que nos permita visualizar ese reino de los cielos. Y en ese mensaje de lo que transmitimos, no es que vamos a ocultar las cosas o la verdad, no es que vamos a dar palmaditas en la espalda a los otros diciéndole, no te preocupes, todo esto pasará. No. Anunciar la palabra de Dios es motivar el interior y a pesar de estos sinsabores de la vida, tener la certeza de que el reino de los cielos es para nosotros. Y si he de morir, que así sea, porque moriré para este mundo, mas no para Dios. Moriré para estas circunstancias, pero me conectaré totalmente en aquel que me ha amado desde siempre. Por eso lo que nosotros cosechemos con lágrimas, otros lo van a recibir con grande alegría. Y también nosotros, si practicamos lo que anunciamos a los demás, estaremos presentes el día de la cosecha cuando todo se cumpla. Porque lo que yo haga por mis hermanos, Dios me lo multiplicará a mí. Él me dijo que me daría el 100% en Padre, hermanos y hermanos y la vida eterna. Y esa promesa de Jesús está en conformidad al compromiso que yo tenga con su propia palabra. He aquí pues que el anuncio de lo que esperamos se convierte en el imperativo de lo que tenemos que hacer. Callados, no. Anunciadores de su mensaje, sí. La palabra de Dios nunca actúa automáticamente, sino como don que se ofrece a nuestra libre aceptación. Podemos aceptarla y colaborar en su acción creadora o cerrarnos. Ani